A casi 100 días de paros y bloqueos, la coordinadora pondrá a prueba hoy al gobierno federal en el arranque de este ciclo escolar. Los líderes en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México anuncian que no se presentarán, que harán movilizaciones y bloqueos. La responsabilidad de esta situación corresponde totalmente a la Secretaría de Gobernación, al secretario de Educación Pública y al presidente de la República. Pues es como los secuestradores, ¿no? Que matan a alguien y dice, la responsabilidad fue de sus parientes que no pagaron. Ese tipo de acusación es típico del chantajista. A partir de hoy iniciaremos con marchas, plantones, bloqueos carreteros en todo el país hasta que se abra la mesa de negociación con el gobierno para la abrogación de la reforma educativa, dijo el líder de la sección 9, que es la de aquí, ¿no? Sí, la del Distrito Federal. En el primer día de clases, los profesores marcharán del Zócalo mexicanos al antimonumento de los 43 para demandar la reinstalación de la mesa de negociación. Agregó que en la asamblea del sábado valoraron acudir a las aulas si la Secretaría daba apertura a una mesa de trabajo, lo cual no sucedió. Pero es que fueron inútiles. Es que ya se acabó esa oportunidad, no se llegaba a ningún lado. Creo que viene un periodo de conflicto muy difícil. Sin negociación y con la protesta encima, es lo peor que puede pasar. Sí, porque los que salimos con cola no son ni la coordinadora ni el gobierno, sino todos los demás, los niños, los que no pertenecen a la coordinadora, los maestros que están con la incertidumbre de, hijo, ¿me vendrán a rapar? ¿O me la van a venir a hacer de tos porque voy a ir a trabajar? Ni los propios maestros saben salir a trabajar, los papás no saben si llevar a sus hijos a las escuelas, si va a estar bloqueada la carretera ya no puede salir. Todo se complica, menos para ellos. Sí, en todo este proceso no hemos visto un solo acto de buena voluntad de la CENTE. El gobierno ha ido cediendo, se echa para atrás, va cediendo, los libera esto, aquello, pero así como hablar, ¿qué quiere negociar? Si la CENTE no ha dado una muestra de decir, bueno, gracias, logramos lo de nuestros líderes, perfecto, a cambio vamos a... En Guerrero ya no va a haber bloqueos, o no sé, o sea, no se ve el ánimo para negociar simplemente. Es exigir y presionar hasta que esa exigencia pueda cumplirse. ¿Qué más? Por otro lado, el presidente de Morena, Andrés Manuel, ofreció el apoyo del instituto político a los maestros que protestan en contra de la reforma. En una reunión que encabezó ayer domingo en Guatabampo, Sonora, consideró que medios de comunicación implementan una campaña de desprestigio contra los maestros para imponer una supuesta reforma educativa con la que se busca someter al magisterio. Destacó que en los estados del sureste no se ha pagado a los profesores desde hace 3 meses para que se rindan. Han metido a la cárcel injustamente a dirigentes magisteriales. Mienten quienes de manera hipócrita dicen que les preocupa el futuro de los niños en estados donde por protestas no habrá clases hoy. Uy, pues qué declaraciones tan poco favorables y tan erradas, ¿no? Porque
quienes han desprestigiado a la gente son los mismos de la gente. No necesitan ayuda, no necesitan publicidad extra. Lo vemos con sus actos de vandalismo, con estar en una posición en la que no quieren negociar, sino imponer. Y si no se impone, no hay trato, no hay nada. Y el que ha cedido es el gobierno, como señalaba. No creo que ya llegó al límite la situación. Y ¿qué quiere decir eso, llegar al límite? Que ya no va a ceder más el gobierno. Entonces, ¿va a actuar? Va a actuar. Órale. ¿Cómo? Como No es su sé costumbre, exactamente cómo. con los elementos con que cuenta, ¿no? Sí. Pero va a actuar, va a replegar las manifestaciones. Exacto. Va a meter maestros sustitutos. Sería una posibilidad. Y va a correr a todos los que no están dentro del orden. Eso lo va a tener que hacer tarde o temprano. Y va a meter al bote a los que tienen delitos por ahí. O sea, ya se dio. Eso no funcionó. Creo que ahora va a irse por el lado duro. Y si se pone peor la Porque ya lo situación, dijo. Pues va a aguantar. Como Nochistlán. Ahí salió mal la cosa, pero pues ni modo. Hay una situación muy crítica porque en estados como Chiapas, que ahí son más radicales sus respuestas, ya hay amenazas de que cuidado con los que vayan a tomar lista de quién está faltando a clases, quién está... O sea, están en contra de todos los que puedan regresar a cumplir con su deber. Y ya vimos una experiencia que fue bastante denigrante, bastante baja, cuando se atacó a personas, eran inspectores, ¿no? Inspectores que iban a ver quiénes no habían acudido a sus funciones, cómo se les trató. El problema en Chiapas no es estrictamente magisterial. No, hay grupos... Incluso los que fueron acusados de haber denigrado a los profesores en ese caso no eran maestros. El problema en Chiapas es de otra índole y lo van a tener que resolver por otros caminos. El problema estricto magisterial es el de Oaxaca, el de Guerrero y el de Michoacán. Y esperemos que el día de hoy en Oaxaca abran el mismo número de escuelas que habían estado abriendo en ocasiones anteriores. El que no se va a resolver fácil es el de Guerrero y el de Michoacán. Pero es que es muy difícil diseccionar porque, digamos, está tan enardecido el ánimo público por diversas circunstancias, la cuestión económica, la violencia y demás, que hemos visto que a este conflicto magisterial se han sumado otros grupos. Entonces es muy difícil que el gobierno pueda decir, bueno, a ver, voy a quitar a los maestros para negociar acá, etcétera. Y por otro lado también, por ejemplo, los propios maestros se suman a otras causas. Que hoy termine en el antimonumento a los 43. Es una señal clara. Eso es una señal clara de que hay otros intereses ahí, legítimos o no, defendiendo el asunto de la sociedad o del pueblo. Pero yo creo que, es decir, tú hablas que igual ya agotó todo el gobierno y va a haber una respuesta. No sería la primera vez que lo viéramos. Lo que pasa es que antes nadie decía absolutamente nada. Lo vimos algún momento cuando aquella huelga por los 50, 60 de pilotos, que hubo requisa. Ahí entró el ejército y se acabó a ocupar y a encargarse de la empresa. Yo creo que hoy lo puede hacer, no el ejército, sino a través de la ley el gobierno puede aplicar y comprometerse a no ir armados a ninguna de las cosas, pase lo que pase. Pero pues obviamente está tan caldeado todo que sí se puede desbordar hacia algún lugar. Acuérdate de Río Blanco. Ya bueno, pero... Y de otras situaciones similares en donde se llegó a... Claro, a la represión armada y a la muerte de numerosos huelguistas. Y claro, influyó indirectamente en el clima que llevó a la revolución de 1910. Pero en ese momento no tuvo repercusión. Pero es que ahorita estamos hablando de un gobierno desprestigiado. Por eso Andrés Manuel está diciendo lo que dice. Aquí está el apoyo. Vamos a platicar de las reformas. Ahora que yo sea presidente, las vamos a platicar. Como si nos pudiéramos esperar 2 años
A ver qué ocurre. No dijo que las iba a platicar. Las va a derogar en cuanto entre. No, dijo Es que consulta. ha dicho las dos cosas. Sí. Acaba de decir lo último, porque también depende del humor con que se levante. Lo último es consulta popular, lo que no debería. Claro. No Porque puedes. ya tenemos una consulta popular, ya la gente ha opinado que está de acuerdo con que metan al orden a los maestros. Con lo que no está de acuerdo es con que los maten, con que los golpeen, con que violen sus garantías. Con eso no está de acuerdo. Pero ¿qué gobierno puede aplicar el ejército o Río Blanco si no tiene ni fuerza, ni orden, ni autoridad? No tiene fuerza moral. Es decir, este gobierno no tiene ahorita el respaldo moral o ético como para decir, miren, lo voy a hacer de acuerdo a como dice la ley. Siempre va a aparecer de aquí hasta el final del sexenio como un gobierno represor, haga lo que haga. O sea, sea aplicación de la ley pura y llana o haya un exceso de fuerza, lo cual sí sería Por represión. eso, entonces, si no hace nada de aquí a fin de sexenio, va a acumular las dos cosas. Es decir, va a ser represor para un gran grupo de la población y para otro grupo quizá mayoritario Omiso. va a ser un gobierno omiso. Tienen que tomar una decisión y ya lo dijo, ya lo acaba de decir, pues ya tenemos que usar la fuerza pública. Y quedar como el cuetero. Sí. Exactamente. De Yo creo todas que aquí no hay formas, salida para el gobierno. Leonardo, las reuniones, juntas, etcétera, entre las partes de un problema, en este caso la CENTE y el gobierno, las deben hacer en público y con televisión para que el pueblo se entere en vivo de cómo se dan las negociaciones. Ahí veremos quién dice la verdad y quién miente. Tengo una duda. ¿Cómo puede haber una reforma donde incluyan que ya nadie puede ser reprobado? Entonces, ¿ya no es necesario becar a los alumnos excelentes? A ver, usted está revolviendo las cosas. En primer lugar, todo lo que se determina, el gobierno ha prometido transparentar. No se puede en televisión en vivo. Hoy, 8 horas de mesa o 20 minutos, lo que sea. No, Dios. Lo que vale en tiempo. Pero además los que se han negado sistemáticamente son los de la CENTE. Sí. Pero además lo de la no reprobación no es parte de la reforma. No tiene nada que actual. ver. Es una medida que todos han reprobado, que se ha venido asumiendo. Todos han desde reprobado. hace muchos años. Pues sí. Una medida Ya tiene mucho tiempo. muy dañina. Dañina, por eso los muchachos cada vez están peor preparados. Sí, burritos. Llegan a cuarto año sin saber leer. ¿Cómo es posible? Bueno, no es solo la reforma. Si un niño llega a la universidad porque llegan un poquito más allá sin saber leer, ya es culpa de los padres, de los maestros y del propio estudiante. Es que últimamente se ha resentido mucho la educación. Es paupérrima la preparación con que pasan a grados superiores. Y esto es terriblemente dañino para el país y para la profesionalización de sus jóvenes. Pero además, culpa de los maestros, bueno, si los obligan a pasarlos, si les reprimen o les impiden cualquier tipo de medida de disciplina, no me refiero a las antiguas que implicaban violencia, sino simplemente el sacarlos del salón, enviarlos a la dirección, todo está, pero no pueden hacer nada sin ser acusados de algo. Entonces están desarmados. Al maestro o es de una habilidad y una capacidad de convencimiento extraordinaria o está perdido. Los únicos que han podido salvar su prestigio como docentes son aquellos que dijeron, pues a principio de año se reúnen con los papás y les dicen con toda claridad, si quieren me acusan, pero en este salón hay disciplina. Sin golpes, sin nada, pero hay disciplina. Son los únicos que se han salvado, pero no todos se quieren jugar una demanda. No, pero y además la educación pública en México se convirtió en un botín político. O sea, se dejó totalmente de lado el asunto propiamente de la educación,
de los procesos pedagógicos, de la excelencia. Y entonces por eso hay tanta diferencia entre la educación privada, o la que ofrecen a las escuelas privadas, y la educación pública, porque la educación pública termina siempre metida en algún asunto político y ha sido utilizada como escudo protector o como botín de guerra o como botín para negociar, y ahí están los resultados. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta frase de que la educación es el futuro del país? Sí, pero suena maravilloso en la retórica. Pero en los hechos, realmente, ¿en qué nivel está la educación pública en México? ¿Cuántas veces se han unido los padres y los maestros? Vamos a suponer que no los pueden reprobar. Pero para exigir un mejoramiento, lectura de los clásicos, acercamiento a otras disciplinas, una cuestión que ennoblezca. Dice David algo que me gusta mucho. Entre el alumno y el maestro, el Dios, el libro como un Dios. Nunca han querido los maestros. Es más, se aburren de leer ni les dejan leer porque ellos mismos no han leído. Así no se puede. Bueno, te voy a decir una cosa. Tengo una amiga que seguramente ya nos está escuchando. Tenía segundo año, el año pasado, no hace 15. El año pasado tenía segundo año y le llegó un niño que no sabía leer. Entonces ella se quedaba, después de su horario, se quedaba 3/4 de hora para regularizar al niño. La demandó el papá por darle más trabajo al niño que al resto del grupo. Estaba regularizando. Pero es un caso aislado. Por eso, pero así puede sumar muchos en educación. No. Se ha venido debilitando por lo que decía Alejandro. Lo volvieron botín político. Y la Secretaría de Educación, por la multitud de maestros que manejan y por lo que se gasta en eso, son botines importantísimos. Pero no política en el sentido de mejoramiento. No política en el sentido de para la comunidad que funcione mejor y que sea próspera. No, en el sentido político, más corrupto. Más... A marchantarlos. Sí.